Hola chicos, estamos aquí en otro video para la página de YouTube, para nuestra página de YouTube y página de Facebook, en la cual estamos aportando, ¿no?, con un poquito en lo que es el área de matemática con respecto al curso de razonamiento, aritmético. Hoy vamos a ver el capítulo de sucesiones. Sucesiones, ¿ya? Lo que respecta a todo, una teoría, pues, para poder entender a la hora de desarrollar un ejercicio de sucesiones, tener la idea de qué es una sucesión, ¿correcto? Una sucesión me dice acá que es un conjunto de elementos completamente ordenados. Es un conjunto de elementos completamente ordenados. Si es un conjunto, tú sabes que un conjunto se representa entre llaves. Dentro de ello está el elemento. ¿Correcto? Entre ellos está el elemento. Ese elemento de la sucesión va a ser A sub n. A sub n. Donde ese n va a pertenecer al campo, al conjunto de los números naturales. Porque ese n me va a expresar el lugar que ocupa ese término. Si n vale 3, ocupa el tercer término. Si n vale 7, ocupa el séptimo término. Pero, ¿qué pasa si el n fuese negativo? No existe un término, un elemento de la sucesión que tenga un lugar negativo. Por ejemplo, que ocupe el lugar menos 6. No puede ser, no sucede eso, ¿correcto? Entonces por eso decimos donde el n pertenece a los naturales. O sea, el conjunto de la sucesión va de los naturales, ¿no es cierto? Va de los naturales. En este caso, este elemento pertenecerá al conjunto de los naturales. El lugar que ocupa un elemento en la sucesión es positivo, pero el elemento que ocupa en la sucesión es un número real, ¿correcto? En este caso vamos a explicarlo aquí. El n pertenece a los naturales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este elemento? El a sub n. Ese a sub n va a pertenecer a los reales. Ese a sub n, que es el elemento de la sucesión, va a pertenecer al conjunto de los números reales. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos una pequeña introducción de lo que es sucesión o de lo que es una sucesión. Pero todos los elementos, obviamente están supeditados a algo, tienen que respetar algo. Y ese algo, ese alguito, como se le dice, se le va a llamar la ley de formación. La ley de formación. ¿Qué quiere decir? Que para que sea una sucesión, los términos tienen que respetar una ley de formación. Una sucesión que no tenga coherencia no es sucesión. Para que sea sucesión, cada término tiene que ser, o el método tiene que ser coherente, tiene que tener sentido, ¿correcto? Entonces, a eso le llamamos una ley de formación. Cada término tiene que respetar esa ley de formación, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos al término de la sucesión que va a respetar una ley de formación. Una ley de formación. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión que tenga, supongamos, que tenga esta forma, decimos acá, sea
una sucesión. Sea una sucesión. Supongamos que tenga esta forma, n cuadrado más 1. Supongamos que esa es la ley de formación. Si todos los números respetan esa ley de formación, entonces yo puedo decir que estoy en una sucesión, porque dice conjunto de elementos completamente ordenados. Ordenado quiere decir que cada término que voy hallando tenga una coherencia. ¿Correcto? Supongamos en este caso, cuando n valga 1, cuando n valga 1, cuando n valga 2, cuando n valga 3 y así sucesivamente. Cuando n valga 1, quiere decir que voy a hallar el primer término, el término del lugar 1, el término del lugar 2, el término del lugar 3, así sucesivamente, tales valores tome el n. ¿Correcto? Entonces, si el n vale 1, ¿qué yo voy a decir? Si el n vale 1, la ley de formación me dice que lo eleve al cuadrado, que lo eleve a una potencia al cuadrado en este caso, y le sume 1. Ahí está, lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Siguiente, el 2, cuando n vale 2, lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Cuando es 3, lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Pero si yo sigo así sucesivamente, ¿qué pasa cuando el n, si yo le voy a dar al n un valor de p? Si yo le voy a dar al n un valor de p, entonces voy a hallar el término del lugar p, por cierto, p positivo. En este caso sería p cuadrado más 1. Al decir eso, estoy diciendo, en este caso, que esto es el primer término, o el término del lugar 1, término del lugar 2, término del lugar 3 y el término del lugar p. Así sucesivamente hasta el término del lugar p. A esto me refiero de que deben ser positivos. Esto es lo que está aquí. Lo voy a indicar. Ahí está. Esto debe ser positivo. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes todo lo que es sucesión de una manera muy sencilla. Vamos a ver los tipos de sucesiones. Existe una variedad de clasificación de sucesiones. Existen sucesiones alternadas, sucesiones crecientes, decrecientes, sucesiones triviales, sucesiones numéricas, sucesiones alfanuméricas, alfabéticas, existen un montón. Pero lo vamos a hacer de una manera estructurada para ver a la hora de que vamos a resolver los problemas, a la hora de que vamos a ver, de repente, ustedes, los que están viendo este video, los que le están dando like, los que están compartiendo todos los videos en nuestra página, obviamente, a la hora que vas a estudiar, lo vas a estudiar de manera ordenada, ¿correcto? Lo vas a estudiar de manera ordenada. Tenemos una de ellas, una primera clasificación. Tenemos ahí una sucesión. Tenemos ahí una sucesión numérica. Tenemos ahí, la primera parte, una sucesión numérica. ¿Qué significa una sucesión numérica? Todos sus elementos son números. Todos sus elementos son números.
acá seguimos. Un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, hallar 1, tengo el elemento 1, tengo el elemento 2, tengo el elemento 3, tengo el elemento 5 y tengo el elemento 8. Y me piden hallar el número que sigue. Me piden hallar el número que sigue. Recuerda que esa sucesión tiene que cumplir una ley de formación para ser llamada sucesión. Tiene que cumplir una ley de formación. Como lo dije acá, una ley de formación. ¿Cómo podemos hallar ahí el siguiente número? Si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Si yo sumo estos dos números, 1 más 1, me da el siguiente. Si yo sumo estos dos números, obvio que me da el siguiente. 1 más 2 me da 3. Si yo sigo haciendo lo mismo, 2 más 3 sería 5. Si yo sigo haciendo lo mismo, 3 más 5, 8. Entonces estoy cumpliendo una ley de formación. ¿Cuál sería mi ley de formación? De que al sumar dos números anteriores, me da el siguiente. Yo sumo dos números anteriores y me da el siguiente. Ahora, al sumar estos dos numeritos que tengo aquí, el número viene a ser el número 13. El número 13. Esa sucesión es muy conocida. Es muy conocida en la parte, en el capítulo de sucesión. Esa sucesión se va a llamar la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci. ¿Correcto? Si en algún momento quieres saber de dónde salieron esos números o qué hizo Fibonacci para hacer eso, para llegar a esos números, Fibonacci empleó la teoría de la reproducción de conejos. ¿Correcto? Ya en algún momento lo vamos a explicar de manera detallada en la página. Utilizó la reproducción de los conejos para poder hallar estos términos. ¿Correcto? No salieron de la nada. Fibonacci se dio cuenta que los conejos se reproducían de esta manera, ¿no? Claro que en algunos, de repente otros dirán, se equivocó porque actualmente verdaderamente no se reproducen de esa manera. ¿Correcto? Vamos a la siguiente. Tenemos ahí a la sucesión. Tenemos a la siguiente, a la sucesión alfabética. Tenemos ahí a la sucesión alfabética. Es una sucesión en la que tenemos que tener en cuenta, para poder resolver sucesiones de este tipo, tenemos que tener en cuenta nuestro abecedario. Y cada letra se le va a añadir un número. Por ejemplo, la letra A, el número 1. La letra B, el número 2. La letra C, el número 3. Y de repente nos pueden preguntar qué letra sigue y así. ¿No es cierto? Tenemos ahí la sucesión alfabética. Por ejemplo, tenemos ahí A, C, E, G. Nos están pidiendo, en este caso, qué letra sigue. Un ejemplo sencillo para poder determinar la letra que sigue. Si nosotros decimos lo siguiente, A, de la A sigue B, de B llega a C, de C sigue D, ¿no es cierto? C, D,
D llega al E, luego sigue el F, luego G, luego de G sigue H, y de H podemos hallar el que sigue. De H sigue I. Entonces, los problemas de tipo alfabético, asociaciones alfabéticas, también pueden ser, por ejemplo, las iniciales de letras conocidas, de expresiones conocidas, por ejemplo, las iniciales de los días de la semana, las iniciales de los números primos, las iniciales de los números pares, las iniciales de los planetas, las iniciales de los números impares y un montón de variedades que existen en la resolución de sucesiones alfabéticas. Luego tenemos en la parte sucesiones, alfanuméricas. En la parte de sucesiones alfanuméricas. ¿Qué encontramos ahí? Es una pequeña mezcla de números y letras. Ahí podemos encontrar las sucesiones intercaladas, donde primero hallamos el número y luego hallamos las letras. Primero tomamos los números y luego las letras. Entonces a eso le llamamos sucesiones alfanuméricas, donde también tenemos que tener en cuenta la numeración de las letras. ¿Correcto? Listo. Luego tenemos a las sucesiones gráficas. Luego tenemos a las sucesiones gráficas. Luego de ahí tenemos a las sucesiones gráficas. Las sucesiones gráficas, estos tipos de sucesiones nos llevan a desarrollar lo que se llama el famoso psicotécnico. ¿No? En la mayoría de ejercicios de psicotécnico me dan a tallar qué figura sigue. Me pide determinar qué figura sigue, ¿no? Hay nivel básico y a un nivel ya más desarrollado. Ahí entramos a tallar con el famoso psicotécnico. Tipos de problemas de psicotécnico. ¿Correcto? Hemos hallado una pequeña, sencilla clasificación con respecto a sucesiones. Pero hay algo más. Toda esta clasificación no termina allí. La mayoría de ejercicios de sucesiones son de manera numérica. Claro que existen variedad también de esto, pero obviamente vamos a entrar un poquito más profundo a lo que son las sucesiones numéricas. En este caso, las sucesiones numéricas existen de 3 tipos. De repente en algún momento puedes encontrar más, pero como te digo, lo vamos a hacer de manera ordenada. Existen las sucesiones numéricas de primer orden. O sea, lo que algunos le llaman las sucesiones lineales. Sucesiones de primer orden o algunos le llaman lineales. Sucesiones lineales. Tenemos a las sucesiones cuadráticas, también llamadas de segundo orden. Sucesiones de primer orden y sucesiones de segundo orden. Y obviamente tenemos también sucesiones de orden superior. Tenemos a las sucesiones de orden superior. Nosotros sabemos por álgebra que una sucesión lineal es aquel polinomio lineal, está representado por un polinomio lineal, ¿no?
Por ejemplo, su polinomio lineal, un polinomio lineal puede ser de la forma ax más b, ¿no? Un polinomio de segundo orden es ax al cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Y un polinomio de orden superior se le llama así, es porque obviamente el polinomio es de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 6 y así sucesivamente. Por eso que le hemos creído conveniente ordenarlo de esa manera. ¿Correcto? Tenemos aquí de primer orden, de esta forma, una ecuación lineal. ¿Por qué ecuación lineal? Porque su grado absoluto es 1. ¿Por qué ecuación cuadrática o de segundo orden? Porque su grado absoluto del polinomio es de grado 2. Pero obviamente eso solamente era para explicar, porque estamos en la clasificación de tipo de sucesiones. Dentro de las de primer orden, tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son las sucesiones numéricas de primer orden? Ahí tenemos a las llamadas progresiones aritméticas. A las llamadas progresiones aritméticas, o como algunos le llaman, sucesiones aritméticas. O sea, se le llama sucesión lineal, sucesión de primer orden, progresión aritmética o sucesión aritmética. Tenemos también allí, que no es exclusivo, pero lo vamos a ver ahí también, tenemos a las progresiones geométricas. Dentro de ello tenemos ahí a las progresiones geométricas. Profe, pero también se ve una progresión geométrica puede ser de orden mayor, claro, pero a medida se ve conveniente clasificarlo de esta manera, ¿correcto? Se le ve o se puede notar clasificarlo de esa manera. Entonces ahí podemos estudiarlo de manera ordenada, podemos estudiar una progresión aritmética y una progresión geométrica. Entonces, ya la de orden superior, pues de segundo orden y de orden superior, ya vamos a verlo en su momento. ¿Qué podemos estudiar en la progresión aritmética, progresión geométrica, en la sucesión de segundo orden y de orden superior? A determinar el término enésimo, a calcular la suma de términos, eso ya se va a ver en su momento. Recuerda que esta clasificación ha sido una clasificación ordenada, sencilla, para ver más adelante lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo de manera ordenada, empezando por las sucesiones numéricas, alfabéticas, alfanuméricas, sucesiones gráficas. Y después, obviamente, se va a ver todo este tema, que obviamente de lo del concepto va a seguir. No te olvides de seguir compartiendo. Si te gusta este tema, si te gusta la explicación, no te olvides seguir compartiendo. Estamos en página de YouTube y en lo que es Facebook, en la página de Mate Perú. No te olvides, comparte. Hasta una nueva oportunidad.